En la apacible isla de Lidingö, a las afueras de Estocolmo, nació en 1953, quien más tarde sería conocido como uno de los criminales más notorios de Suecia, Jon Ausonius. Su nombre de nacimiento era Wolfgang Alexander Saug, hijo de un inmigrante suizo y una madre alemana. Desde pequeño, Wolfgang se sintió diferente. Su cabello oscuro y su tez más morena que la de sus compañeros le valieron burlas y exclusión en una sociedad predominantemente homogénea. Esos episodios de humillación marcaron profundamente su carácter. Lo que comenzó como una herida de infancia, con los años, se transformaría en un odio frío y dirigido hacia quienes, irónicamente, él mismo percibía como diferentes. Durante su adolescencia y juventud, Wolfgang intentó encajar desesperadamente. Cambió su apariencia, se volvió reservado y perfeccionista, pero la sensación de ser un forastero nunca lo abandonó. Años más tarde, decidido a borrar cualquier rastro de su herencia inmigrante, cambió su nombre a Jon Ausonius. Se tiñó el cabello de rubio, utilizó lentes de contacto azules y trató de personificar el ideal sueco que sentía que la sociedad premiaba. La Suecia que Ausonius observaba cambiaba rápidamente. La llegada de refugiados y migrantes, en su mayoría de Medio Oriente y África, agitaba debates sobre identidad nacional, integración y prejuicio. Externamente, Jon Ausonius parecía haber logrado su objetivo. Trabajó en el sector bancario, ganaba bien, conducía coches de lujo. Pero en su interior, el resentimiento y la rabia crecían, alimentados por una visión radicalizada del mundo. Con el tiempo, su vida comenzó a desmoronarse. Perdió su empleo, acumuló deudas y su imagen cuidadosamente construida se resquebrajó. Para Ausonius, los culpables no eran sus errores, sino los inmigrantes, los otros, los que, según su retorcida percepción, le habían arrebatado su lugar en la sociedad. Así, de las cenizas de una vida frustrada, nació una obsesión mortal, una cruzada personal que lo llevaría a cruzar una línea que ya no tendría retorno. Entre agosto de 1991 y enero de 1992, una serie de ataques sembró el terror en las calles de Estocolmo y Uppsala. Las víctimas parecían tener un solo punto en común: sus orígenes inmigrantes. El atacante utilizaba un rifle equipado con una mira láser, un punto rojo que aparecía, silencioso e implacable, segundos antes del disparo. Por esta característica, la prensa sueca pronto lo apodó el asesino del láser. En cada ataque, el modus operandi era similar. Seleccionaba a sus víctimas al azar, basándose únicamente en su apariencia. No robaba, no intercambiaba palabras, solo disparaba y desaparecía en la oscuridad. Una persona fue atacada durante esos meses, una murió, otras resultaron gravemente heridas. Para los sobrevivientes, el recuerdo era el mismo: un punto rojo. Y después, la oscuridad. La policía lanzó una investigación a gran escala: patrullas adicionales, interrogatorios masivos, rastreo de ventas de armas y dispositivos de puntería láser. Pero el asesino del láser era meticuloso, escurridizo, y parecía siempre un paso adelante. Mientras el miedo paralizaba a la población, Jon Ausonius disfrutaba del anonimato. Era, en su mente, un guerrero librando su batalla personal contra aquellos a quienes había aprendido a odiar desde niño. Los ataques no solo dejaron víctimas individuales, también expusieron la creciente división racial en Suecia. La sociedad comenzaba a preguntarse cuánto odio no declarado habitaba entre sus calles tranquilas. Pero toda caza termina por volverse en contra del cazador, y para Jon Ausonius, el tiempo de actuar impunemente se estaba acabando. La presión sobre el asesino del láser aumentaba.
Las patrullas recorrían cada rincón de Estocolmo y Uppsala. La población vivía en alerta máxima. Y la policía comenzaba a acercarse, lenta pero inexorablemente. Cientos de pistas llegaban diariamente, la mayoría inútiles, pero entre ellas, pequeños fragmentos comenzaron a delinear una figura. Un hombre obsesionado con su imagen, perfeccionista, de comportamientos erráticos. Desesperado por financiar su vida de lujos y seguir eludiendo a la policía, Ausonius cometió un error fatal. Volvió a los bancos, no como cliente, sino como ladrón. El 12 de junio de 1992, durante un intento fallido de atraco a un banco, fue identificado. En su huida, disparó contra un patrullero, pero su suerte había terminado. La persecución fue breve. Una patrulla lo interceptó cerca de la estación de trenes. Dentro de su vehículo, la policía encontró armas, municiones y el rifle con el característico dispositivo láser. El asesino del láser había caído, y con él, el velo de terror que había cubierto Suecia durante meses comenzaba, finalmente, a levantarse. Bajo interrogatorio, Ausonius mostró escasa remordimiento. Frío, calculador, admitió ser el autor de los ataques. Afirmó que su objetivo era infundir miedo, limpiar, en sus palabras, la sociedad sueca de quienes consideraba invasores. Había terminado la caza, pero comenzaba el largo camino hacia la justicia. Mientras Jon Ausonius enfrentaba la justicia en Suecia, otra sombra de su pasado comenzaba a emerger, pero esta vez en otro país. Su nombre era Blanka Smigrod, una mujer polaca de origen judío, sobreviviente del Holocausto. Tras superar uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, había reconstruido su vida en Alemania, trabajando como encargada de guardarropas en un restaurante de Frankfurt. El 23 de febrero de 1992, Blanka desapareció tras terminar su jornada laboral. Horas más tarde, su cuerpo fue encontrado en una calle cercana. Había recibido un disparo en la cabeza. En su momento, las autoridades alemanas no lograron identificar al responsable. No había testigos claros, ni evidencia sólida. El caso quedó congelado, hasta años después. En 2012, una revisión de archivos vinculó el arma utilizada en el asesinato de Blanka Smigrod con Jon Ausonius. La motivación: un altercado menor entre ambos días antes, que según testigos, había enfurecido al ya volátil Ausonius. En 2016, tras años de investigaciones y procedimientos judiciales, Ausonius fue extraditado a Alemania para enfrentar un nuevo juicio. Esta vez, no solo como terrorista, sino también como asesino de una sobreviviente del genocidio nazi. En febrero de 2018, el Tribunal de Frankfurt lo declaró culpable del asesinato de Blanka Smigrod y lo condenó nuevamente a cadena perpetua. Más de 25 años después del crimen, la justicia finalmente alcanzó a Jon Ausonius, una vez más. Y el nombre de Blanka Smigrod volvió a brillar, no como una víctima anónima, sino como un símbolo de dignidad frente al odio. Aunque Jon Ausonius fue encerrado tras sus crímenes, su historia no terminó ahí. De manera siniestra, su figura trascendió, convirtiéndose en fuente de inspiración para futuras generaciones de extremistas. Uno de los casos más alarmantes fue el de Anders Breivik, autor de la masacre en Noruega en 2011. Breivik, en sus manifiestos, mencionó a criminales como Ausonius como ejemplos de resistencia violenta contra la inmigración. La figura del Lone Wolf, el atacante solitario, motivado por el odio étnico, encontró en historias como la de Ausonius un macabro precedente. No era admiración abierta, sino una reivindicación tácita de la violencia como herramienta política.
Suecia, al igual que otros países europeos, vio cómo el fantasma de la xenofobia resurgía con fuerza en las décadas siguientes. Ausonius dejó heridas en sus víctimas, pero también cicatrices invisibles en la sociedad. A raíz de sus crímenes, surgieron movimientos y programas destinados a reforzar la tolerancia, a educar sobre el respeto a la diversidad y a combatir las raíces del odio antes de que germinaran nuevamente. John Ausonius buscó imponer miedo y división, pero en muchos corazones, su violencia sembró el efecto contrario, la determinación de defender una sociedad más justa, más inclusiva y más fuerte frente al odio. Hoy, las ciudades que alguna vez temieron al asesino del láser respiran con nuevos aires. La diversidad que Ausonius intentó apagar se ha convertido en parte esencial de su identidad. El odio puede dejar cicatrices, pero también puede encender la resistencia, la voluntad colectiva de construir sociedades más inclusivas, donde las diferencias no se teman, sino que se celebren. No debemos recordar a John Ausonius por la violencia que sembró. Debemos recordar a sus víctimas, sus vidas, sus historias, sus sueños interrumpidos y el coraje de quienes sobrevivieron para seguir adelante. Cada acto de odio puede ser respondido con actos de solidaridad. Cada intento de dividir puede ser contrarrestado con la decisión de unirnos aún más. La historia de John Ausonius es un recordatorio de los peligros de la intolerancia, pero también de la resiliencia humana ante la oscuridad, porque al final, la humanidad no se define por sus monstruos, sino por cómo elige enfrentarlos. Mientras haya quienes recuerden, mientras haya quienes luchen por la dignidad de todos, el odio nunca ganará. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.